Ahí vamos. Bueno, Adriana, infinitas gracias por aceptar esta invitación. Para mí en lo personal es un honor y es un regalo fantástico contar con tu presencia en estas charlas que venimos realizando, buscando replicar y maximizar y compartir voces que nos transmitan, como es la tuya, tanta sabiduría y tanta medicina tan necesaria en este momento. Entonces, tenerte acá hoy para mí es un regalo, así que te agradezco nuevamente tu presencia y tu grata disposición a compartir. Así que bueno, de nuevo, gracias, bienvenida a esto. Y bueno, deseoso de poder escucharte. Lo primero que te quería preguntar es bueno, vos estás allá en México, ¿verdad? Y no sé cómo es la situación allá, cómo se está viviendo, por lo que he estado viendo es como bastante similar al resto de los países de América. Mi intención cuando gesté este proyecto es el de, como te decía, traer un poco de calma, de paz, de sabiduría que nos ayude a bajar un poco a tierra en este estado de tanto miedo, tanta confusión, tanta contradicción y tanta incertidumbre. Entonces quiero preguntarte tú cómo estás allá, cómo estás viviendo y qué es lo que estás viendo de lo que está pasando. Fernando, primero agradecerte. Gracias por, pues, por tejer el puente, por invitarme a esta serie de videos y también gracias pues, por el proyecto, ¿no? Por herramientas para transitar el ahora, que es una ventana y que yo creo que ahorita necesitamos muchas ventanas. Yo hace 2 años con el terremoto de México, ya desde niña no me sentía capaz de seguir viviendo en las ciudades y entonces me fui a vivir a la montaña. Eh, y entonces la vivo en el campo, que es completamente distinto a vivirlo en la ciudad. Totalmente. Es totalmente. Entonces, no te voy a hablar tanto de yo cómo lo vivo, porque Bien. yo he tejido la voluntad de darme ahorita a mis 44, ¿no? Y desde los 42, un entorno, pues el entorno que necesito para poder sostener, digamos, el trabajo energético y el trabajo de investigación y el trabajo terapéutico, que no hablamos mucho de eso, pero ser terapeuta requiere un trabajo emocional, espiritual y energético muy profundo, porque somos cargadores del dolor de la humanidad y de la transformación de la humanidad. Estamos acompañando procesos de transformación. Entonces, bueno, a mí me encanta el cuidado de los cuidadores, es como, y me lo doy a mí misma mucho. Entonces, a mí me gusta mucho de México, que México nadie está obligado a no salir de casa. Todos pueden circular libremente. Entonces hay una invitación política y hay una información todos los días. El secretario de Salud habla con toda la gente que lo quiera ver, habla sobre todo con los medios y los medios retransmiten. Y, y va contando cómo va el coronavirus. Yo con el coronavirus tengo 2 o 3 cosas que decir. Uno, que la mortalidad no ha aumentado en ningún país. La mortalidad de todos los meses, o sea, yo en algún momento pensé que el coronavirus realmente era terrible y era un virus espantoso. Todavía a veces lo pienso, pero la verdad es que si en México se mueren 50,000 personas en los abriles, en este abril se van a morir la misma cantidad, ni siquiera un 1% más de los muertos de casi siempre. Esto me parece importante porque hay toda una publicidad y un exceso de comunicación de un virus que es una cosa chiquititita. Lo primero que quiero decirte es que todo nuestro cuerpo está lleno de virus y de bacterias y de hongos y que somos gracias a esos hongos, pero que estaba leyendo sobre yo no sabía, me enteré hace muy poquito, pero Máximo Sandín, que es un investigador de virus y bacterias, estaba leyendo un artículo de él donde el 16% del núcleo de todas las células humanas son virus. El virus no se considera vida, se considera como un estado intermedio, pero lo que es esta forma de existir.
porque es vida lo que nace, crece, se reproduce y muere. Entonces hay muchas cosas que están vivas desde lo energético, desde la simbiosis, que no se consideran científicamente vivas. Así son los virus. Pero nosotros somos virus, o sea, nosotros somos artistas, somos terapeutas, somos escritores, somos políticos, o sea, lo maravilloso del espíritu humano se da gracias a la presencia de los virus. Sin virus no hubiéramos llegado como a ser los testigos. Mi amado siempre dice que los virus y las bacterias querían apreciar la belleza de la vida y entonces crearon al humano. Y desde el punto de vista de la microbiota y del microbioma, nosotros somos el huésped de nuestros microorganismos. Nosotros no los hospedamos, ellos son nuestro hotel. Entonces, esta guerra contra algo chiquititito, 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 que hace lo que hacen los virus, que es hacernos evolucionar. Y toda esta comunicación del miedo, porque el miedo es otra cosa, la gente sí se muere de miedo y la gente sí se enferma de miedo y el miedo afecta a riñones y pulmones mucho y corazón y el miedo es otra cosa. Entonces yo sí quisiera abrir una ventana diciendo que yo entiendo que todos le tenemos miedo a la muerte, quizás no a la nuestra, pero quizás no queremos que las personas que amamos se mueran, no queremos vivir sin abrazar a quienes amamos, que eso es la belleza del amor. O sea, la belleza del amor es la permanencia. Yo quiero permanecer contigo en el tiempo. Y, y amamos muchas cosas. Y claro, entiendo el miedo, pero el miedo viene aquí para enseñarnos a que amamos lo que amamos y que un día de cualquier manera vamos a morir, así que mejor disfrutar el ahora y no entrar en esta, como en la hecatombe de redes sociales y de prensa, en la lucha y en la guerra. Siempre nos han, esta visión guerrera, ¿verdad? Y polar del mundo, donde hay enemigos buenos y malos. No dejarnos alimentar por esta polaridad y empezar a entender que estamos interrelacionados y que mientras estemos vivos, pues está lindo estar aquí. Y si nos estamos muriendo, está lindo estarnos muriendo. Y que, no sé, yo estoy llena de muertos, tengo muertos desde niña, tengo historias divinas y creo que los momentos de la vida donde más he crecido es cuando he sido madre y cuando se ha muerto gente que amo. O sea, creo que cada muerte me ha dado regalos y dones y enseñanzas y que, pues esto, ¿no? Solo el miedo a la muerte y la dirección en que todos estamos mirando la enfermedad ya nos hace crecer, pero no se está muriendo más gente en el mundo que cualquier abril. Sí. Creo que esto que decías vos de la guerra y la polaridad es el eterno pensamiento dual que nos posiciona siempre en el enfrentamiento y en la elección de una cosa versus la otra, y eso es negar el propio principio de la dualidad, de que una cosa no puede existir sin la otra, ¿no? No existe nada en este universo que no sea dual, que no sea polar, y una polaridad que se cae si no está la otra. Y me parece que esto de la enfermedad y todo lo que estás mencionando obliga a poner sobre el tapete la cuestión de la muerte, que es una de las grandes excluidas de la historia humana reciente, ¿no? Anterior, porque creo que antes no. Pero todo el tiempo excluida porque hasta no se puede nombrar. Bueno, México creo que tiene claramente un registro diferente sobre la muerte, ¿no? Con el Día de los Muertos y todo el culto, ¿no? Pero por lo menos aquí en Argentina es muy fuerte esta cuestión. De hecho, hay una especie de, no sé, de fobia en cuanto al nombramiento, ¿no? Hablar de que alguien se murió o hablar de la muerte es como decir, no que la estás llamando, ¿sí? Entonces la eterna excluida. Y esto viene a ponerla sobre, por más que sea como decís, ¿no? Que los números no son tales y todo, de alguna manera está obligando a una integración, me parece. Sí, yo también creo que hay un regalo. El regalo es que, y siempre hay regalos también, ¿no? Porque por un lado podemos pensar que toda esta información excesiva que crea pánico y que no nos queremos enganchar con eso, pero por el otro lado, ese pánico que está creando nos está dando el regalo de la confrontación con la enfermedad, el dolor y la muerte. Y los ritos, porque yo siento que una de las cosas terribles que están pasando, de los dolores más grandes que estamos viviendo como humanidad, que casi no se habla de esto tampoco en redes ni en medios de comunicación,
es que por la circunstancia Sí, de emergencia, muchos muertos no están siendo entregados a sus familias. sí, sí, O sí. sea, el rito fúnebre, que es un rito donde en el único espacio donde todos vemos la muerte en la cara, es en el rito fúnebre. Y con esta situación que estamos viviendo, el rito fúnebre es un derecho solo de los estados. Nadie puede llorar el cuerpo de los que aman. Y esto es duro, duro, porque el rito fúnebre es un rito de transformación y de crecimiento comunitario y de recibir el legado y de donde la gente comparte cuánto amaba a esa persona y por qué la amaba o por qué no la amaba cuando cometía errores. A mí me gusta mucho cuando los muertos dejan de ser héroes, ¿no? Porque durante un periodo del duelo el muerto es lo máximo, ¿no? Y uno realmente no puede vivir sin ese muerto. Y luego cuando uno se empieza a acordar que el muerto era humano y que se había equivocado un montón y puede ver la historia de la vida de esa persona y amar la verdad, porque amar la verdad es que no nos aman perfectos, no somos perfectos, nos vamos a equivocar, vamos Es a... la integración que decíamos recién, las dos cosas. Claro, y eso es hermoso. Y ahora, pues sí, yo me pregunto, ¿cuánto tiempo nos vamos a tardar en hacer estas cicatrices y estos duelos cuando no hay cuerpos que se lloren y no hay esta cosa comunitaria de los ritos fúnebres, ¿no? Donde así sean 3 personas, se sientan y hablan de la muerte y del muerto y del legado. Y a mí sí me preocupa también la administración de la muerte. Me acuerdo mucho de la Ilíada. ¿Te acuerdas que lo peor que podía pasar en la batalla era que los cadáveres fueran devorados por los perros? Tal cual, sí, O sea sí. que la batalla se paraba para entregarle los muertos a sus familias. Eso era un derecho de dignidad humana. Y luego, bueno, tenemos países como Colombia, con ley seca, con toque de queda, con toque de queda. O como España, que duró, no sé si 4 semanas o más de 4 semanas sin que los niños salieran. Tenían más derecho al sol los perros que los niños, ¿no? Acá nosotros estamos así. Sí, Nosotros llevamos 40 y tantos días de cuarentena así restrictiva, de que para salir se requiere un permiso, te examina la policía y bueno, y todo esto, y los niños no están habilitados, pero bueno, a veces hay ciertas transgresiones que no importa. Pero sí, acá estamos así, ¿no? Por eso, por eso, como te comentaba en un comienzo, ¿no? Tanto miedo, tanta incertidumbre, tanta angustia, tanta impotencia. Veo mucha gente que con esto de que el miedo paraliza y uno no sabe qué hacer y todo, y por eso también nace esto como una manera, una invitación a decir, bueno, yo soy un convencido de que en este momento, más que nunca, es momento de trascender esa impotencia haciendo y dando lo que tenemos para dar, sí. haciendo y dando hacia un otro. ¿Sí? Por eso esta invitación y nuevamente el agradecimiento de que tú estés aquí dando lo que tienes, que es tan lindo. Y ahí, Fernando, voy a cambiar radicalmente de tema, porque hacia adentro somos infinitos. Y porque sí hay una resistencia, la resistencia de la vitalidad a pesar del miedo, ¿no? De eso, de suspirar, de respirar profundo, de nadie nos quita nuestra relación con nuestros árboles, aunque no hayan árboles a la redonda. Si estamos inhalando, hay bosques produciendo oxígeno. Y hoy aquí, a pesar del miedo, todos seguimos respirando. Y estamos vivos. Y la experiencia, ¿no? Las experiencias simples, que a mí me encanta, la medicina de lo sencillo, pero respirar. Yo sí quisiera como que tomáramos un momento esta dirección de este encuentro entre nosotros para invitar a los que nos ven a visualizar un poquito el árbol que también somos, ¿no? Y cómo inhalamos la exhalación del árbol que pasa por el mismo conducto que por el que tomamos agua y en algún momento se separan las dos y tenemos esta tráquea que es una espiral y que es blandita, no es como se ve en los libros, es mucosa. Y luego la branquia se convierte en bronquio, que les juro que es como un árbol invertido. Y luego el bronquio, que es como el tronco del árbol, y las ramificaciones empiezan a tejer bronquiolos en los pulmones. Entonces nosotros tomamos nuestras raíces, las raíces de nuestro árbol,
es el oxígeno, es el afuera. Hay una canción de Inés Lolago que dice que el cielo empieza donde termina nuestro cuerpo. Y ahí en el cielo dejemos las raíces y va entrando aire que luego se va a los alvéolos. Los alvéolos se expanden cuando inhalamos y los alvéolos son los que están listos para cuando queremos nacer. O sea, la señal del nacimiento, como la iniciación de todo este viaje que es nacer, será porque los alvéolos están listos para expandirse. Y entonces se desencadena la labor de parto. Eso, claro, en un parto no intervenido. Entonces son como uvas que se expanden, como uvas pasas que pudieran llenarse de aire. Y ahí el tejido del alvéolo está muy cerca de la zona más delgadita de las arterias pulmonares. Y entonces el oxígeno pasa a través de estas membranas y se vuelve agua. Y así llega al corazón. Y el corazón lo bombea por todo el cuerpo. Hasta que llega otra vez a los capilares de las arterias y las venas traen todo, ya no traen oxígeno, sino dióxido de carbono, que es el alimento de los árboles. Y se lo entregan al lado derecho del corazón para que se lo entregue lo mismo, a las arterias, creo que a las venas, y vuelve y pasa y regresa a los alvéolos y entonces exhalamos. Y no exhalamos desecho ni toxina, exhalamos lo que nutre al bosque, y a las hierbas y a las flores, y volvemos a inhalar. Y así pasa todo esto. Somos el bosque hecho persona. Yo decía el otro día en una clase que hasta las personas que talan los bosques respiran. Así que su cuerpo ama al bosque a pesar de que lo tale. Y de que a veces cuando recordamos la simpleza de la simbiosis, de estar en vínculo con el paisaje y lo vivo, y ser vida, pues ya, disfrutamos el ahora y encontramos el amor que nos sostiene cuando hay un montón de cercos, pero no podemos permitir que nuestro cuerpo se vuelva a la cárcel y que nos llevemos a dejar de respirar, a dejar de sentirnos el milagro del bosque. Y así. Qué bonito cómo lo cuentas y qué importante. Yo te escucho y hablaba en otro contacto en otra conversación de lo importante de conocernos, ¿no? Cómo volver a reconectar desde el conocimiento. Todo esto que tú has descrito, tan bonito, tan hermoso, y que hacemos desde el mismísimo comienzo de nuestro ser, y que muchos los desconocemos, ¿no? No sabemos cómo es nuestro proceso respiratorio, nuestro proceso circulatorio, nada, ¿no? Para que nuestro cuerpo no se vuelva nuestra cárcel, como dijiste, creo que debemos reconocerlo, ¿no? En ese sentido. Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Y eso simplemente es decidirlo. No nos educaron para esto, no nos educaron para sentir los alvéolos, pero podemos hacer un juego, y es que las personas que están viendo esta entrevista intenten sentir sus alvéolos durante 10 días y durante un tiempo de su día respiren, sintiendo el viaje del oxígeno, y exhalen sintiendo el viaje del dióxido de carbono. Y verán que a los 10 días todos sienten los alvéolos. Tenemos un sistema nervioso que está conectado hacia adentro. Entonces, solo lo sentimos extraño porque no hemos hecho un entrenamiento. Hemos hecho un entrenamiento para 8+5, o defíneme esta palabra, o dame un sinónimo de la otra, o entiende la mecánica de la articulación. Hemos hecho un desarrollo intelectual y un desarrollo, hablamos de 5 sentidos, Fernando. Imagínate lo absurdo que es hablar de 5 sentidos, y solo los que nos permiten la relación con el afuera. O sea, y todas las otras relaciones, ¿en base a qué se dan? Es a la percepción. Y la percepción solo tienes que bienvenirla. Yo ahí voy a decir otra cosa, porque luego la gente cree que abrir la percepción es empezar a tomar medicinas indígenas que talan los bosques y que talan los árboles para bajar las enredaderas de miles de muchos metros.
Y entonces creemos que la percepción solamente nos lo va a permitir o las drogas sintéticas o medicinas naturales que nos activan la pineal. Y tenemos dogma frente a eso. No, 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 no. Todos nacimos absolutamente sensibles y perceptivos. El viaje somático, o sea, que es la propiocepción, pero hay muchos sistemas hacia adentro. Hay manera de que uno sienta sus hormonas, hay manera de que uno sienta con el tiempo, ¿no? La colocación de sus órganos y la tensión de la fascia de cada órgano. Hay manera de sentir cuando uno se mueve en el espacio, cómo se mueve el cuerpo adentro, porque adentro somos agua. Esto suena muy lindo, pero una cosa es decir que somos 90% agua y otra cosa es sentir el agua. Ahí hay un sistema que se llama el sistema vestibular, que es un sentido que está en el oído, que nos ayuda a entender nuestro cuerpo en el espacio. Entonces tenemos montones de sentidos, todo está inervado hacia adentro. El sistema nervioso no solo está inervado con los 5 sentidos, el sistema nervioso, que es el sentido de la percepción, está inerviado con montones de cosas. Y el corazón está inervadísimo. Y el corazón le dice al cerebro 10 cosas por una que le dice el cerebro al corazón. Así que somos seres sintientes y esto es un derecho de nacimiento. Esto no hace parte de dones especiales de percepción, ¿no? Es solo decidir entrenarse. Aprovechemos la quietud. ¿Quién se iba a imaginar que el confinamiento, el resguardo, la cuarentena nos iba a permitirnos encontrar que somos infinitos hacia adentro y que somos salvajes y que somos la vida misma? ¡Ah, qué rebelión! ¡Qué resistencia! Salimos más vivos. Y cuando nos sentimos vivos, la inmunidad se eleva mucho, 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 mucho. Y entonces somos la mayoría de personas que les da coronavirus no se enferman y no se mueren. El problema de esto es que generan inmunidad sin síntomas. Entonces, si siguen, por eso se hizo la cuarentena, porque si salía, iba a contagiar a todos. Pero la inmunidad de grupo, con el 60% de personas que tengamos la enfermedad con síntomas o sin ellos, ya no se contagia. Ya hay una inmunidad de no contagio y no necesitamos la vacuna. Porque si hay un 60% de personas que respiramos, que nos sentimos vivas y que si nos da la enfermedad nos quedamos en casa pasando los síntomas o atravesando la cercanía a la muerte, que si ya estamos ahí, está increíble, porque eso sí es un portal de la percepción y eso es un portal de la sabiduría. O sea, estar realmente enfermos y no morirnos, esto es, la gente que ha vivido esto siempre es extraordinariamente perceptiva. Ha hecho un viaje hacia los límites de su cuerpo. No es horrible, es de verdad que tiene una belleza profunda. Morirse también tiene una belleza y una sabiduría profunda. Y si no nos enfermamos, que no por eso quiero idealizar el no desarrollar síntomas, pero si hacemos la inmunidad y la inmunidad se hace con alegría, pero no con una alegría superflua, la alegría de sentir que estamos vivos, la alegría de sentir que, no sé, un día le pregunté a alguien, me daba cuenta que una persona que quiero mucho tenía su dedito como empezándose a torcer con la edad. Le dije, ¿te has dado cuenta que tu dedito se está torciendo? Me dijo, no, yo solo siento mi dedo cuando me lo golpeo. ¡Ay! Triste, ¿verdad? A mí me dio muchísima compasión. A veces solo sentimos nuestro cuerpo cuando estamos enfermos o sentimos dolor. Qué lindo abrir esta ventana de poder sentir el cuerpo cuando no duele, sino cuando está vivo y darnos cuenta que somos la vida y que esta vida vive, o sea, nuestro cuerpo a nivel no narrativo y no corticoidal está feliz de vivir. Y conectarnos con eso realmente es súper inmunitario. O sea, esto realmente es la mejor medicina, la mejor. Sí. Y qué contrapuesto con el estado generalizado de miedo
que de algún modo nos pone en una actitud pasivo-receptiva a esperar una solución que venga de afuera, que puede ser una vacuna o puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Pero creo que estamos acostumbrados en general a estar en esa actitud receptiva, compasiva, como te decía, de decir, bueno, que pase algo que me tranquilice, que pase algo que me dé paz, que pase algo que me... A mí me impacta mucho ahora en este transcurso de la cuarentena, escuchar mucho frases parecidas a decir, bueno, vamos a ver qué mundo nos vamos a encontrar cuando esto pase. Y yo creo que no nos vamos a encontrar nada, creo que lo que sea que haya es lo que vamos a construir. Y por eso más que nunca es ponerle conciencia a la construcción y elegir, yo digo, elegir cada ladrillo que vamos a colocar en este nuevo mundo que vamos a construir, no nos vamos a encontrar nada. No va a bajar una nueva matriz y se nos va a presentar y nada. Es un Somos pensamiento activos. infantil, ¿no? Y el otro es un pensamiento adulto, constructor. Pero sí, lo que no se imaginan es que en la quietud y en la casa nos podemos encontrar con nosotros mismos. Yo me pregunto, ¿no? Cuando uno se encuentra con uno mismo, quizás uno ya no quiere volver a trabajar 8 horas. Cuando uno se encuentra con uno mismo, quizás uno no quiere volver a comer plantas cultivadas con glifosato. Cuando uno se encuentra con uno mismo o cuando uno, por el confinamiento, deja de tomar Coca-Cola 10 días, uno se encuentra con volver a tomar una Coca-Cola y sentir todas las toxinas, como la taquicardia, el exceso de azúcar, la mucosidad, y de pronto su cuerpo empezó a comunicarse con él. Entonces, si yo tengo la ilusión de que nos encontremos con nosotros mismos en el silencio, en la casa, en no salir, en el no ruido, en el no trabajo, que también nos encontremos con todo lo que está pasando a nivel natural, ¿no? O sea, si tenemos que morir unos cuantos. Ahorita en Santa Marta, en una playa de Colombia, hay delfines. Nunca han habido delfines en los últimos 80 años. Pekín en 2 semanas tenía el cielo azul. Aquí en Cancún y en Playa del Carmen, que queda al lado de Cancún, donde el turismo ha arrasado la vegetación, hay jaguares que salieron a la ciudad y venados bañándose en el mar. O sea, quizás nos vamos a encontrar con un mundo más biodiverso y quizás nos vamos a encontrar con que la muerte de muchos de nosotros es necesaria y con que no tiene sentido vivir hasta los 85 años con 20 medicamentos, que quizás es mejor vivir hasta los 70, hasta los 75, pero vivos. Y que si para estar vivo necesito ser fármaco dependiente, y eso termina siendo económicamente dependiente, dependo de una economía externa. No soy libre, porque para pagar el Prozac o la fluoxetina necesito generar determinada cantidad de recursos. ¿Qué tal si nos encontramos con nosotros y nos damos cuenta que es que si trabajo menos y si me ejercito y si hago más el amor y si juego más con mis hijos, me enfermo menos y tomo menos Coca-Cola? Mi azúcar se regula. Yo estoy apostándole a la revolución. Yo siempre he dicho, pero no lo dije yo por primera vez, esto está en Rayuela, que todos los seres humanos, lo decía Cortázar, como todos tenemos la nostalgia del reino. Y el reino no es más que la tierra, ¿no? Que vivir en simbiosis con todas las especies y disfrutar tu vida, disfrutar el cielo, disfrutar el sol y vivir bajo los ritmos circadianos y no estar destrozando el agua, el aire, el viento, la naturaleza y no estar destrozando también a la humanidad en luchas de poderes y guerras artificiales y creadas, ¿no? Para beneficios económicos. Pues él decía, o yo entendí, porque no sé de dónde, pero los dos decimos y en distintas palabras que todos tenemos todos los días un instante de revelación de lo que es estar vivo y del sentido de la propia vida, como un instante de iluminación de quién soy yo, qué quiero, qué me quiero dar, cómo me cuido. Y si ahorita en cuarentena escuchamos esa voz de lo que yo necesito para estar contento, lo que yo necesito, no en lo que no necesito, porque somos buenísimos, pero si podemos ir más profundo y encontrar una ruta, necesito irnos a lo simple. Nunca es dinero, nunca necesitamos dinero. Y nunca necesitamos que los papás hagan lo que,
que nos resuelvan lo que no hicieron en la infancia. No, 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 no tiene nada que ver con los traumas que hemos vivido. Y no necesitamos que la persona que nos lastimó tenga un castigo por eso. No nos vayamos hacia allá. Quizás solo necesitamos estar en silencio, tirados en el pasto, 15 minutos al día. O respirar. O jugar con los niños de casa. O caminar descalzo. O ponernos crema. Si el otoño está seco en Argentina, ponernos aceite. O solo jugar a vernos los ojos. Estamos hablando demasiado en cuarentena, mirémonos los ojos. Y solo hasta que nos riamos a carcajadas y tener 5 minutos de mirada y carcajada con personas de toda la familia. Pero qué importante lo que decís porque es cierto. Dijiste recién, no lo que no queremos, o no lo que no necesitamos. Y creo que en general también nos movemos de ese modo, ¿no? Y una vez más, ¿no? Siendo el miedo como bandera, que llevamos muchísimo más claridad en lo que no quiero que me pase, en lo que no quiero que acontezca más adelante, en lo que no me gustaría encontrarme. Y sigue siendo el miedo el que prevalece ahí, ¿no? Cuando yo estoy todo el tiempo diciendo, no, no quiero tal cosa. Y es un trabajo más, decir, bueno, ¿qué sí quiero? No, Que dependa de ti ¿en qué mismo. pongo mi energía, no? Sabiendo que aún aquello a lo que yo le digo que no, sabemos que lo estamos focalizando y lo estamos alimentando aún desde el no. Sí, y que dependa de ti, porque a veces tenemos muy claro, yo quiero que mi jefe me pague mejor, o yo quiero que mi esposa sea más cariñosa conmigo, o yo quiero que a veces quiero que mi esposo haga lo que yo quiero, ¿no? O sea, a veces sabemos lo que queremos que hagan los demás. Sí, ¿Qué es un necesito mecanismo yo? poco eficiente. Yo siempre digo, somos 700 millones de personas y siempre la solución pasa por alguno de esos. Entonces, es poco práctico porque hay muy pocas chances de que suceda, ¿no? Claro, Es como más eficiente trabajar en uno y ver qué sí depende de mí, que es muy poquito lo que sí. depende de mí muchas veces. Y muchas veces es el autocuidado y volver a recuperar el placer de vivir. O sea, a veces necesito, no sé, yo he descubierto en esta cuarentena, voy a hablar de lo que yo he descubierto. Ujú. He descubierto que mi hija me cae muy bien, que me río muchísimo con mi hija. Mi hija tiene 7 años y todavía yo no sé si todavía, no sé si él todavía, como todos los humanos, tiene emociones que están en una montaña rusa. Pues he descubierto que me cae muy bien también cuando es muy enojona y que me cae muy bien cuando es muy amorosa y que me cae muy bien cuando es muy chistosa. Y, y me encanta pasar muchos días a solas con ella y que ahí vamos, ¿no? Vamos conociendo nuevas facetas de nosotras. He descubierto que me encanta cocinar, que tengo mucho más tiempo para cocinar, pero que cocino delicioso y que puedo comer muchas más cosas de las que comía antes, porque ahora cada vez que voy a cocinar siento, ¿qué quiero comer ahora? ¿De qué tienes ganas mi cuerpo? Y entonces voy explorando y a veces en las prisas termino cocinando casi siempre lo mismo, que es lo fácil, lo práctico, lo rápido y lo que tengo, sin escuchar mi cuerpo. He descubierto que me he dedicado a respirar con mucha más atención y descubrí una cosa muy interesante. Yo he tenido algunos episodios de asma en la vida. Entonces, el último fue hace 2 años. Y fue el último y el primero. O sea, había tenido otro unos años antes. Todo sucede en un contexto de desamor. Yo termino una relación afectiva o tengo un conflicto con mi familia o tengo un conflicto con una mujer, una amiga que quiero mucho. O sea, esta cosa del asma que en mí se desata, nunca se desata por un factor externo, siempre es por un factor afectivo, que también es un factor externo. Y este último que me dio fue durísimo, pero durísimo es que bajé 5 kilos y no podía respirar y pasaba las noches en vela y terminé yendo al médico alópata y terminé poniéndome corticoides, tomando 2 días de corticoides y tomando inhalador.
Pero eso no fue solo lo que hice. Ya había ido a muchos lugares. Lo que hice fue que me quedé con pánico de volver a tener una crisis como esa. O sea, entonces tengo todavía no he sacado ay, no sé ni cómo se llama, este El- aparatito. sí, sí, el inhalador, sí. Y cada vez que me empezaba a dar una crisis, yo tomaba el inhalador hasta que llegó el coronavirus. Y entonces estudié qué hace este virus lindo. Y todo este virus lindo da un ataque de asma permanente. Y entonces dije, chines, yo con este miedo que le tengo al ataque de asma, necesito estar preparada si me enfermo. Y Mm. entonces empecé a quedarme sin inhalar. Creo que llevo 4 semanas sin usar el inhalador, porque me empieza la crisis y yo no intento que acabar la crisis, sino que y no intento hacer nada, no me pongo aceites, no intento encontrar la razón emocional. Yo tengo problemas respiratorios desde el primer año de vida, así que mi sistema vulnerable, o sea, a lo largo de toda mi vida, las únicas enfermedades frecuentes que tengo son de la nariz a los pulmones. Mm. Casi todos tenemos un sistema vulnerable donde, y claro, la cosa estaba empeorando, incluso después de que yo sé todo lo que sé. O sea, parte de llegar a este nivel de crisis es que yo me negaba a ir, estaba en un dogma de no buscar medicina alópata y había buscado miles de caminos y me había quedado 4 semanas en una crisis donde no podía subir 10 escaleras. O sea, la inflamación estaba brutal y aprendí que la medicina alópata en algunos momentos es maravillosa. Pero lo que hice fue entrenar mi miedo. Y entonces, lo que me di cuenta es que tengo muchos principios de dificultad que se disuelven, que mi cuerpo solito los resuelve. Y entonces empiezo todas las noches con problemas, con un poquito de broncoespasmo. Estamos en primavera donde vivo y hay muchos incendios. Ahorita hay muchos menos incendios, entonces también tengo una primavera seca porque no llueve nada, con incendios y con humo, y entonces tengo casi broncoespasmos 3 veces en la noche por semana. Pero yo simplemente me he quedado ahí y no se ha vuelto crónico y no ha pasado ninguno de lo que yo pensaba que iba a pasar. Lo único que solté fue una narrativa de miedo, Mm. respirando. Y esto es muy bonito, porque me di algo que necesitaba darme, paciencia para aceptar mi enfermedad y un poco de resignación y de respirar, solo respirar. ¿Puedes todavía respirar? Sí. ¿Todo tu cuerpo funciona bien? Sí. ¿Está entrando el oxígeno suficiente aunque se sienta incómodo y tengas miedo? Sí. Y me quedaba dormida y se iba el broncoespasmo y se va. Es lindísimo, ¿verdad? Yo me siento, es uno de los regalos que en mi vida personal me dio el coronavirus. Y empezar a sentir, ¿no? Si como esto, ¿qué sucede? Si me da más. Y soltar el dogma y explorar. Muy lindo, muy lindo. Así como que en lo cotidiano hay un montón de cosas simples que nos podemos dar a nosotros mismos y que nos van a cambiar la narrativa y la perspectiva si realmente no las damos y las hacemos. Wow, que me quedé también con lo que decías antes, ¿no? De que a través de la respiración sentirnos unidos con el bosque. La verdad que me pareció una imagen bellísima y qué mejor para esto del broncoespasmo y todo que verlo así. Yo también siempre he tenido problemas respiratorios, así que me siento muy identificado con todo lo que has dicho. Ah, qué bonito, Sí, qué no sé si es bonito. la palabra, pero bueno. Este, no, pero sí es muy, bueno, muy sincrónico también que estemos hablando de esto justo ahora. Eh, bueno, yo no quiero dejar de traer un aspecto que también me parece que es importante y es tu trabajo como dula, como partera, y que me parece también maravilloso. Y me pregunto cómo viene siendo en este tiempo, porque me ha tocado en lo personal también
conectar con personas que están atravesando este momento y ha sido también sumamente angustioso, porque así como hablábamos antes, ¿no? De cuando se acaba una vida y todo lo que sucede de no poder completar el ritual de despedida, frente a la llegada de una nueva vida, también está sumamente condicionado por muchas cosas hoy. Entonces, ¿cómo vienes acompañando desde ese lugar? Mira, ay, es que México también es un lugar pues maravilloso. Yo amo este país profundamente. Y este país es un país donde la partería está viva y donde conviven 4 o 5 tipos distintos de partería. Entonces convive una partería tradicional, indígena, campesina. Convive, hay una partería campesina con un poco de colonización del sistema de salud. Entonces, esa también está, hay una partería profesional y hay ginecólogos que han empezado a tener prácticas de partería y a estudiar partería, porque no es igual ser ginecólogo que tener un modelo de partería. O sea, el modelo de cómo se atiende el parto es completamente distinto cuando eres un ginecólogo a cuando eres una partera. Los dos están basados en evidencia científica. Yo diría que la partería está basada, la partería profesional está basada en evidencia científica, la partería tradicional, indígena y campesina y cultural está basada en el conocimiento del cuerpo a través de la experiencia viva, ¿no? De la experiencia viva y también de la cosmovisión. Eh, pero, y el modelo ginecobstétrico es un modelo basado en la prevención y es un modelo basado en el dogma, es decir, la OMS tiene una biblioteca con todos los últimos metaanálisis, donde concluir y tener una medicina basada en evidencia sería muy fácil, pero hay un dogma y hay una brecha educativa también. Los educadores son siempre viejitos, los médicos no estudian y todas las capacitaciones de medicina del mundo están financiadas, o sea, están financiadas. No hay investigación médica real, sí hay, pero es la que no es escuchada y es toda esta medicina justo, ¿no? Toda la investigación médica que la OMS la escucha, la OMS la promueve, pero ningún país hace caso, porque a lo que se hace caso es a que todos los médicos están capacitándose por medio de capacitaciones farmacéuticas, no del funcionamiento del cuerpo, sino del funcionamiento del fármaco. Y La entonces, OMS es una institución privada, sí, funciona privadamente, ¿verdad? Con los en aportes. parto, en parto, en parto, en parto y en amamantamiento han pasado cosas muy interesantes. Yo no he estudiado profundamente la OMS. La OMS es muy corrupta, muy, muy corrupta. Y hay muchas cosas, hay muchos lineamientos que son justo, que depende de quiénes dan los dineros, pero en parto y en amamantamiento la OMS no ha podido dejarse comprar. Cada vez que Nestlé quiere financiar a la OMS en las investigaciones de parto las mujeres del mundo se mueven y se cae esto. O sea, esto ahí sí, el parto y el amamantamiento todavía tienen mucha fuerza femenina guardiana que no permite que lo que diga la OMS esté manipulado por las fuerzas privadas que la financian. Eh, y entonces lo que sí dice es lo que dice la evidencia científica, pero de lo que lo diga ella a que se haga práctica. Y entonces lo que pasa en México es divino, es todo lo contrario. Montones de personas que iban a parir en hospital se cambian de ginecólogo o se atienden con partera en casa. Entonces lo que se está abriendo y se dan cuenta que el parto en casa es seguro, que el parto en casa no es tan complejo, que hay equipos increíbles en este país pueden ser interculturales, pueden ser de parteras y médicos, pueden ser de parteras solamente, que hay equipos que están listos para la atención segura del parto en casa. Y se dan cuenta de las verdaderas estadísticas. Solo el 10 o el 15% de partos son situaciones de emergencia, tienen situaciones de emergencia y sea con COVID o sin COVID necesitan atención hospitalaria. Pero todos los otros, que son el 85% o el 90% de partos, pueden nacer fisiológicamente en casa y no presentan. Y entonces la gente se está dando cuenta aquí
que nacer en casa es posible, que parir es posible, que todas las razones por las cuales le habían dicho que quizás se necesitaba una cesárea no eran ciertas. Y entonces yo también vivo en la montaña y trabajo poco como dula y partera, y ahora como dula que enseña trabajo mucho, como dula y partera. Como dula, hace unos años dije que solo iba a acompañar partos en casa, entonces solamente acompaño en un hospital en la ciudad, con una lista de 5 personas con las que trabajo. Esto del autocuidado me lo tomo muy en serio, porque yo ya llegué a mi límite de ver violencias obstétricas en escenarios de mentira. O sea, ginecólogos que dicen que no hacen violencias obstétricas, hospitales que dicen que respetan a la mujer y al niño y a la niña y que respetan la lactancia y que todos sus protocolos son obsoletos científicamente y son violentos. Y entonces y claro, todos los lineamientos del dulaje, porque cuando yo voy a un hospital voy como dula, y, y todos los lineamientos del dulaje están hechos para que nosotras tengamos que callarnos y no nombrar la violencia. Y claro, cuando una mujer está pariendo y tú te das cuenta que están haciendo barbaridades, no vas a crear un conflicto, porque eso le hace daño a la mamá y al bebé y a la familia. Pero el conflicto no deja de existir en mi interior, no ha dejado de existir en mi interior. Y claro, ser dula y ser partera, ya no, porque ahora yo solo trabajo o sea, ahora yo me cuido a mí misma más que antes, ¿no? Antes creía un poquito más como en las mentiras y en las manipulaciones. Entonces, yo lo que puedo decir aquí es que en todos los países hay redes clandestinas de partería y de médicos que atienden partos en casa, que hay que entrarle. Yo conozco parteras creo que en toda Argentina. Entonces, ahí sí, si conoces mujeres que están asustadísimas por parir en casa, yo las conecto con redes en Argentina, y lo mismo en Uruguay, lo mismo en Colombia, y lo mismo en España, y lo mismo en México, porque, porque parir en casa es posible, es seguro y no da miedo. No debería dar miedo. Debería dar miedo parir en un hospital. Eh, Perder un hospital no es perder la posibilidad de un parto delicioso, es ganarla. Y seguro que también, yo espero que en muchas partes de Argentina también haya médicos que están diciendo, nos pasamos a acompañar en casa por la situación. Es preferible, es preferible que haya atención del parto en casa por médicos a que las mujeres vayan a parir en hospitales que están saturados por una emergencia y llenos de miedo. Nacer es un acto de celebración. Nacer no es igual a estar enfermo. Y el dolor del parto es un dolor de gozo, de celebración de la vida, de potencia, de fuerza de la vida, no es un dolor de enfermedad. Creo que gran parte del paradigma que por lo menos aquí todavía impera tiene que ver con este intervencionismo de que de alguna manera esta ciencia sí, la ciencia del parto le tiene que enseñar a la mujer a parir, como no, o sea, esta necesidad de decirle cómo tiene que hacer las cosas, sobre todo cuando es primeriza, aún mucho más. Las primerizas suelen ser, por lo menos aquí, muy descalificadas, ¿no? Le molestan sus miedos y sus dudas y sus preguntas, porque bueno, por primeriza, ¿cómo no vas a saber tal cosa? Y de algún modo esto, ¿no? Como también hay una negación de ese aspecto natural e instintivo nuestro que requiere de un manual que vengan a decirte cómo hacer tal cosa, cómo dar la teta. Es muy, aquí por suerte hace un tiempo que se está, bueno, como decías vos, ¿no? Desde la fuerza de muchas mujeres, siempre presentes las mujeres frente a la batalla en esto, luchando contra, por ejemplo, lo que decías antes de Nestlé y la fórmula y todo, ¿no? Volviendo a resaltar la necesidad de la lactancia materna y, y sin que nadie venga a decirte cómo debes alimentar a tu hijo, de qué manera, cómo debes parir y todo. Pero bueno, es más del mismo modelo, me parece. Qué bueno que allá en México es como que hay un avance un poquito más. Aquí todavía cuesta. Yo no lo llamo avance, yo lo llamo memoria. Mm.
también es esto de ser una tierra, ¿no? De migración, donde las comunidades indígenas han sido tan desterradas. En México las comunidades indígenas siguen vivas, las lenguas siguen vivas y no estamos avanzando, estamos recordando que esta medicina ginecobstétrica tiene 100 años o 120 años, pero que antes de esto todas sabíamos parir y todos sabíamos nacer. Y es como la memoria de cómo se ha hecho siempre. Aquí hay dos cosas muy lindas. Uno es que esto sirve mucho. Esto, que la gente se recuerde, que alguien le diga que sabe parir y que sabe nacer y, y que está dentro genéticamente, porque durante toda la evolución mamífera en la Tierra, los mamíferos sin ayuda han sabido parir. Y la mortalidad ha sido siempre bajitica, bajitica en parto. Los riesgos del parto han sido bajiticos. Lo que cambió estas estadísticas que ya eran bajitas antes es que lo que sirve mucho es el control del embarazo. O sea, y el control lo puede hacer uno. Una mujer embarazada puede darse cuenta que su panza va creciendo, que su bebé se va moviendo, que hace bien popó, como sintiéndose a sí misma y viendo los cambios, va haciendo un control. Un bebé tiene que moverse, tiene que crecer y tiene que interactuar. O sea, tiene que darse cuenta que aquí está el papá hablando. Los papás me reconocen, los bebés me reconocen años después, porque yo estuve todo su embarazo y reconocen mi voz y tenemos un vínculo, a veces a través de la distancia. Y es un vínculo pues de estar ahí o a través de una pantalla, pero la voz toca los cuerpos. La voz toca tu cuerpo. O sea que la distancia tampoco es tan real. Y, y entonces, pero hay otra cosa linda, y es que solo con que contemos historias de que es posible parir en casa, de que es seguro parir en casa, de que es posible que tú puedas ir dándote cuenta de que tu embarazo está bien y que el papá también puede darse cuenta que el embarazo que está viviendo su pareja está bien y que los dos, eso también es divino de la cuarentena, las familias que están embarazadas, los dos están sin trabajar, sin velocidad, viendo el milagro, libres de los miedos y de toda esta palabrería que quiere intervenir a las mujeres, ¿no? Y entonces, pero la otra es que si uno nunca ha oído estas historias, entonces uno tiene miedo porque uno cree lo que le dice. Así somos los humanos y así somos los mamíferos. Lograron que una chimpancé, no me acuerdo en qué zoológico, yo no me acuerdo mucho creo que en Nueva York, nació una bebé chimpancé y la madre chimpancé había nacido en cautiverio. Entonces, esto era una cosa increíble para el zoológico. Estaban felices porque habían podido reproducir a un animal que había vivido toda su vida en cautiverio. Usualmente, cuando estamos encarcelados y en cautiverio, no nos reproducimos. La reproducción tiene que ver con el gozo. Entonces, cuando hay zoológicos que logran reproducciones de animales mamíferos sabios, es impresionante, porque de alguna manera han logrado crear un hábitat más o menos parecido a lo salvaje, o este animal logró crear resiliencia, porque mejor dicho, algo está pasando lindo a pesar del cautiverio. Yo soy anticautiverio de todas maneras, a pesar de que hay lugares donde hay esperanza, ¿no? Sobre todo con la pérdida de especies. Y entonces esta mujer chimpancé, esta hembra chimpancé, no sabía amamantar porque nunca había visto. Y entonces llamaron a mujeres que se pusieran enfrente de su jaula, todas dando teta. Wow. Y ella aprendió a amamantar a su cría y su cría no necesitó nada más. Todo lo demás era una respuesta hormonal y fisiológica. Y ella aprendió de mujeres humanas, viendo cómo es divino esto, es divino. Y ellas también nos enseñan, así que tú no necesitas, sino haber visto una vez a un ternerito mamar de su vaca, o haber un pollito detrás de la gallina, o haber visto a una mujer amamantando, porque nuestro cuerpo no tiene 40, ni 30, ni 25 años. Nuestro cuerpo es la sabiduría de la tierra hecho cuerpo humano. Son millones de años de sabiduría. Nadie te va a quitar la sabiduría de tu cuerpo y nadie te la puede enseñar. Y el cuerpo de las mujeres sabe parir y sabe amamantar. Hay que quitar la narrativa. La narrativa es la que envenena.
La narrativa es la que no nos permite tener ventanas. Creo que también hoy, hablando de los recursos, vos que hablabas antes de la medicina alopática bueno, como milagrosa a veces, y que hablando de partos y de todas cosas, se asoma acá, pero bueno. La preciosa. Hola. Y te decía, ¿no? El uso hoy en cuanto a los controles y a la tecnología, y hoy es verdaderamente milagroso también muchas de las cosas que se pueden ver durante el parto y el seguimiento y todo lo que se puede detectar prematuramente y todo. Pero también, ¿no? Como esta tecnología que estamos usando nosotros ahora, yo estoy acá en Córdoba, Argentina, tú estás allá en México y estamos conectados y es absolutamente increíble. Pero también si yo me paso 20 horas por día frente a la pantalla, tampoco está bueno, o si se me corta internet y es una catástrofe. Entonces creo que también en esto, ¿no? Si nosotros necesitamos ejercer controles y todo, está bueno, pero sin ponernos en el lugar de dependencia de que si yo no voy a que el otro me diga, o si yo siento una cosa y después se contradice, a ver qué pongo primero. Y ahí entra toda la postura y lo que hablábamos antes, ¿no? También en cuanto a las mujeres y la conexión con su hormonalidad y todo. Y nosotros varones, en estas charlas también he estado hablando con un compañero varón que coordina círculos de hombres, y, y hablar de la ciclicidad masculina. Es muy loco cómo a veces parece que las únicas cíclicas son las mujeres. No, No, he no, estudiado montones las hormonas masculinas. sí, sí, Ya sí, me voy sí. a lanzar a dar un taller de mujeres y hombres porque esta división es absurda, porque los hombres son un manantial de hormonas sabias masculinas y creadoras de vida. Mm. Y eso es, justo quiero conectarme con círculos de hombres, porque sí, hay suficiente información para entender, para que yo pueda entender, pero no tengo testículos. Y entonces todo esta, todo este encuerpamiento sucede en ustedes. Es increíble. O sea, es increíble la sabiduría de la testosterona y es increíble la sabiduría de los conductos seminíferos, y las danzas hormonales y creativas de los hombres son impresionantemente bellas. Y luego llevamos tanto tiempo hablando de lo femenino, ¿verdad? No me refiero aquí a nosotros ahorita, sino como No, sí te entiendo. en este feminismo que necesitamos dejar de tenerle asco a la menstruación, dejarle de tener asco a la vulva, o sea, que la mujer vuelva y se encuerpe, pero esto ha hecho que dejemos un poquito de nombrar también toda la mística del cuerpo masculino y toda la sacralidad que también implica mucha rebeldía, porque todo lo que nos han dicho que es lo masculino es horrible. Y la testosterona está asociada al enojo, a la furia, a la musculatura, a la fuerza. Imagínate la cantidad de hombres sensibles, vulnerables, que no se sienten masculinos y que creen que tienen una disfunción hormonal, cuando esto es un invento. O sea, no hay ninguna, sí hay una relación, puedo decir mentiras. La testosterona farmacéutica sí genera eso, la bioquímica no. Y entonces solo se ha analizado la creada en laboratorio y no la creada por los cuerpos vivos. Y se manipula la biología para transmitir marcos de pensamiento. Y la cosa aquí es que el otro, yo, tú, los médicos, somos asesores. Necesitamos que cada quien damos opiniones, damos puntos de vista, pero si uno regresa a la escucha de su propio ser, uno encuentra el hilo de su propia voz y de su sanación. Y la sanación a veces es dejarnos morir. Es una muerte digna en casa. Como sin idealismo de qué es la sanación. A veces la sanación es hacer las paces con la herida y saber que esto va a doler mucho tiempo y caminar con este dolor. Sin querer, ya quiero que pase, pues no. Qué lindo.
Yo lo llamo como en volver a educar y volver a transformarnos desde la desobediencia. Si nos relacionamos con la información y si nos relacionamos con el médico, con el maestro, con el terapeuta, como si el otro tuviera razón sobre nosotros, sobre nuestra salud, sobre nuestras emociones. No, nosotros somos los que nos habitamos y volver a tomar este lugar de autonomía y de escucha. Yo puedo escuchar a muchas personas que hace sentido para mí. Por eso la importancia para mí de estas charlas y de poder potenciar voces como la tuya. Eh, Creo yo que en esto que hablábamos recién de la masculinidad y de los ciclos masculinos y todo, cuando hablamos de este modelo tan patriarcal y tan destructivo en muchas cosas, creo que parte de esa desconexión, que muchas veces hablamos de la naturaleza como algo ajeno, tiene que ver con esta percepción, ¿no? Como decía yo recién, del varón como no cíclico, ¿no? Parece que, como decía antes, que las mujeres son cíclicas y nosotros no. Entonces hay un desprendimiento de lo natural, siempre hablamos de la naturaleza como algo ajeno, y reconocer que todo en este mundo es cíclico, que todo tiene un nivel de energía, de vibración y de ciclicidad, que hay ciclos de 1 minuto y hay ciclos de 1000 años, pero que todo es cíclico. Es una manera también de volver a reconectar y de reconocernos como parte y no ajenos, no divididos, no separados. Y, Sí, y eso es lo que trabajamos en nuestros encuentros. Hablaba también en otra conversación que tuve con otra persona y siempre que hablamos de los círculos de hombres o círculos de padres, siempre se genera este interrogante de ¿y a qué se juntan? ¿Y qué hacen? ¿Cómo que se juntan y no hablan de fútbol o no miran un partido o no comen un asado? ¿Cómo? ¿Cómo es eso, no? Y tenemos tanto para hablar en principio, porque sí somos racionales, somos intelectuales, y además no estamos acostumbrados a hablar de lo que nos pasa, estamos al revés, estamos acostumbrados a hablar, a no hablar y a juntarnos para distraernos de lo que nos pasa, entonces necesitamos hablar. Pero después, además de hablar, es conectar con el sentir. Así que bueno, eso me sale. qué belleza, ¿verdad? La resistencia. Yo estoy como profundamente agradecida porque sí estoy rodeada de hombres que han resistido los dogmas de la masculinidad y hablan desde así, desde lo mucho que quieren hablar, también desde el sentir y, y también son creativos y se han revelado, ¿no? Se han revelado desde niños ante los dogmas de lo que es, a muchos de ellos mexicanos, tanto que en Latinoamérica tenemos estas ideas de la masculinidad mexicana tan machista, ¿no? Tan de película, no sé, de Vicente Fernández, de estos modelos del macho, macho, remacho y machista. Y yo he tenido, creo que es este momento, ¿no? Yo tengo mucha ilusión de que empecemos a caminar las mujeres y los hombres juntos, reconociendo las diferencias, sin que las mujeres quieran masculinizarse, sin que los hombres quieran feminizarse, encontrando cada quien su unicidad, porque también hay hombres más femeninos, hay mujeres más masculinas. La cosa es que esto suceda desde lo que cada quien es, desde su verdad y no como un mecanismo de defensa, ¿no? Que también ha pasado. Yo siento que para sobrevivir el machismo de mi cultura yo me masculinicé muchísimo, pero que eso no era natural en mí y que lo natural en mí era ser súper femenina y por ejemplo siento que mi femenino está como muy trabajado, pero que mi masculino interior sigue muy lastimado. Es un masculino de esta cultura occidental latinoamericana, como y trabajo mucho más con mi masculino que con mi femenino ahora. O sea, mi trabajo conmigo es con mi buen hombre interior. Afortunadamente, hay hombres que han hecho una chamba divina que me inspiran, porque sí, y que caminemos juntos, ¿no? Que caminemos juntos. También, eso no significa que no
necesitemos que sigan habiendo círculos de hombres y círculos de mujeres. Pero al final, cuando hay estos dos círculos, caminamos juntos, cada quien haciendo su propia chamba. Me encantó tu metáfora de que siempre pensamos que la solución depende de los millones y millones de personas afuera y no nos ocupamos de hacer la única que sí podemos hacer, que es la que hacemos en nosotros. Y eso hace, o sea, si hombres y mujeres chambeamos juntos con nosotros mismos, pues qué resistencia, qué revolución. Y esto es muy potente, muy potente. Gracias por tu trabajo, gracias por los círculos, gracias por esto que convocas, porque también es muy potente. Como es como esta comunicación que hemos tenido tan fluida y como que va creciendo, ¿no? Como que yo tomo tus palabras y tú tomas las mías y vamos construyendo un diálogo precioso juntos. Pues eso sucede porque cada quien se ocupa de sí mismo. Tú me perdonas cuando yo te interrumpo. No, por favor, si yo también lo hago, pero es eso, creo que lo vamos construyendo juntos. Y no quiero, no sé, ya no sé cuánto tiempo llevamos, pero llevamos un rato ya, y no quiero abusarme, no sé si ya es demasiado, pero es que es tan rico y me encanta, bueno, siento como que vamos tocando tantísimos temas, tantos temas, y, y en el fondo todo está conectado, no hay división. Yo siento que cuando hablamos del consumo y vos hablas de Coca-Cola y de Nestlé y yo siento que tiene que ver con lo masculino, con lo femenino y todo está conectado con esa voracidad y la separación. Pero bueno, acá donde yo vivo hay muchos círculos de mujeres, muchos, afortunadamente, y yo siempre soy un gustoso reconocedor de eso y siento que nosotros los varones tenemos, como te digo, mucho camino para recorrer. Hoy con lo que vos hablabas del feminismo y todo, siento que es momento de las mujeres afuera en las calles y los varones adentro mirándonos a nosotros mismos, pero las mujeres siendo mujeres, ¿no? Masculinizándose, como bien decías, y nosotros tampoco pretendiendo ser mujeres en esta unicidad masculina. Creo que nosotros tenemos camino para alcanzar a las mujeres que nos llevan kilómetros de ventaja en esto de hablar y de abrirse, y es momento de que las mujeres también recuperen terreno perdido de tantos siglos y milenios de haber sido calladas. Sí, sí. Yo coincido contigo, pero creo que hay que buscar la propia voz. Creo que a veces seguimos con este modelo mental de obedecer o de ser manada, ¿no? Seguir a un líder, hacer lo que un líder dice. Y la diferencia es que el macho alfa de los lobos juega con los chiquitos y siempre pierde. Y el macho alfa va al final del camino. Al principio van los jóvenes, en la mitad van los ancianos y los enfermos, y el macho alfa va al final, cuidando que todos vayan bien y sintiendo a todos. Hemos copiado el modelo como si el macho alfa puede decir cualquier estupidez y todos seguirlo, ¿no? Y, y, y yo creo que hay que recordar la propia voz, o sea, quién se es. Yo todavía veo, el peligro que veo es el del dogma, el de ser portadores de una verdad temporal, ¿no? Y de no hacer esta búsqueda del alma. Porque si hacemos la búsqueda del alma, vamos a estar juntos y vamos a ser manada, pero como las manadas vivas, cada quien es quien es. Somos biodiversos, no tenemos todos el mismo discurso. Cada quien le pone sus palabras, sus poemas, sus metáforas, sus relaciones y vamos construyendo algo juntos. No estamos obedeciendo a líderes. Es este marco de la obediencia, de la desobediencia y de la escucha de la propia sabiduría, donde yo creo que pues quiero invitarnos en esta cuarentena, porque sí, bajó la velocidad de consumo, bajó la voracidad también, la voracidad del ritmo de la vida, y es un momento donde nos podemos encontrar pues con lo que cada quien es. También nos aislamos de nuestros líderes, los vemos menos, no nos abrazamos, somos menos manipulables,
nos aislaron de nuestras familias y a veces nuestras familias son un espacio súper tóxico. Como no extrañemos la toxicidad, ¿con qué nos encontramos si estamos lejos de nuestra mamá 6 semanas o de nuestra suegra o de la cuñada con la que hacemos muchos ejercicios de tolerancia? O de los chismes también, ¿no? Reunirnos a chismear. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con de qué estamos hechos? ¿Qué nos mantiene? ¿Qué nos da vida? ¿Qué nos alegra? ¿Qué nos gusta? ¿Quién soy? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué me gustaba de niño? Mi pareja se dio cuenta esta mañana que estaba entrando en la andropausia. Me dijo, no sé por qué últimamente recuerdo más de lo que pienso en el futuro. Y entonces yo le dije, pues porque tienes 50 años, mi amor. Esa es la sabiduría de la andropausia. Empezaste la transición. Estás revisando toda tu vida. Y esta es tu manera de cuidar tu futuro. Tener un diálogo contigo. Y bueno, una cuarentena siempre es eso. Es un espacio de silencio, de quietud, de confinamiento para hacer el viaje hacia lo infinito que somos. ¿Y de dónde venimos? Me gustó mucho lo que decías de los líderes y de seguir y de todo, porque bueno, coincide con mi visión, ¿no? En cuanto creo que los líderes iluminan y todo, pero uno después tiene que transitar su camino. Y me venía un cuento que, si no recuerdo mal, creo que lo cuenta Galeano. No me lo sé de memoria, pero era algo así como el cuento del alfarero, que tal vez lo ubicas, que cuenta como que, bueno, un discípulo de un alfarero va y llega un momento en el que el maestro le dice que, bueno, que ya no le iba a dar más clases, que ya no podía seguir enseñándole, que es momento de que siga su camino, y le da una pieza como recuerdo de lo aprendido y le dice, bueno, aquí tienes, esto simboliza todo lo que yo te enseñé. Y ese toma esa pieza de alfarería y la coloca en una repisa o la coloca ahí en una trila, algo, para tenerlo como modelo y recordar siempre todo lo aprendido. Y luego viene otro discípulo y se da el mismo ritual donde el alfarero le entrega la pieza y le vuelve a decir, esto simboliza todo lo aprendido, y a diferencia del primero, estrella la pieza contra el piso, la hace 1000 pedazos, y la incorpora a su propia mezcla, a su propia masa de arcilla para que nutra su arcilla y con eso construir sus propias vasijas. Entonces me parece a mí, es una analogía que me encanta mucho porque me parece que es el camino de los líderes o nosotros como discípulos, como seguidores, incorporar a nuestro material y trabajar desde ahí, pero siempre siendo genuinos. Me encanta, me encanta. Ojalá este video lo vean miles de personas. Yo insisto mucho en esto. Antes de que empezáramos, entré a la charla de una mujer que se llamaba Sabiduría Hormonal y la Tierra. Y era una niña a nivel emocional. Pero lo que hizo fue transcribir una conferencia que di hace 2 semanas y empezar a leer sin haber entendido pedazos literales de mi conferencia. Y era evidente que era esa, porque además seguía el orden narrativo de mi desorden narrativo. O sea, entonces, y porque me enojé muchísimo. Mira, me enojé por la copia, por el plagio. Creo que ahí hay un enojo egocéntrico, pero luego me enojé porque no estaba diciendo nada bien y cometía montones de errores. O sea, si me vas a copiar, entiende lo que estás diciendo, porque no tienes, o sea, no hay, claro, como no hay comprensión, si no copia y es un lenguaje vivo, pues entonces mezclaba las emociones con la espiritualidad, con la fisiología, con las investigaciones, pero no había un hilo y ella no había entendido nada. Entonces terminaba diciendo barbaridades, pero barbaridad tras barbaridad. Así que intervine. Pero lo que le decía era eso. El tema del aprendizaje es un tema digestivo. Tú comes y haces tuyo, masticas, devoras, transformas. Y tu mierda, tu popó, tu caca, es la creación
de lo que recibes con lo que tú le das de ti misma. Entonces yo le decía, pero es que si me vas a copiar, entiéndeme, o sea, haz lo tuyo, pero es que no he oído nada que no sea mío, pero ni siquiera lo has entendido, ya lo estás dando. Que ahí también hay muchos temas éticos, ¿no? Éticos complejos, pero tenemos que volver a ser una sociedad de mierda. Es decir, que abrace la mierda y que cree mierda, que se dé cuenta que su mierda es el abono que tiene para darle a la tierra y es su regalo y es su ofrenda, y que digiera y que deje de copiar y pegar y de envenenarse, ¿no? Y que haga este proceso de transformación de lo que escucha. Y esto es un tema educativo, o sea, la educación es un tema de cómo nos enseña. Y nosotros tenemos que tomar este lugar de ser nuestros propios maestros y de hacernos cargo pues de tomar la sabiduría con la que nacemos y de dejar de hacernos los tontos repitiendo y dejar de hacernos los tontos obedeciendo y dejar de haciéndonos los tontos llenándonos de miedo, porque no somos capaces de abrir las ventanas. Así que, bueno, tú me cuentas cuando publiques esto, porque yo lo voy a compartir, porque lo que queremos con tu trabajo es abrir ventanas, que se abran muchas ventanas Exacto. hacia adentro. Bueno, no quiero robarte más tiempo, estaría horas, horas, pero ya es tanto lo generado que justamente creo que necesitamos procesarlo y poder asimilarlo. Sí. Vuelvo a agradecerte infinitamente, Adriana, por tu tremenda generosidad y tu disposición tan hermosa y tus palabras que tanto generan. Así que, bueno, yo nada más, no sé si vos querés decir algo para cerrar, yo sumamente agradecido. Yo también, Fernando, muy agradecida, agradecida también de encontrarte. Es esta idea que has creado también nos permite continuar la comunicación, que siempre agradezco mucho cuando la comunicación es creadora y cuando se pierden las individualidades y se crea esto que hemos tenido tan hermoso durante esta conversación más que entrevista. Sí, sí, totalmente. Agradecerte mucho y agradecerle a todos los que estén viendo y que reposteen, por favor. Reposteen, porque vamos a abrir ventanas hacia adentro. Esto. Y Fernando está abriendo ventanas hacia adentro. Así que apoyemos este canal y repostemos todo aquello que nos toque el corazón. Muchas gracias a todos y a todas. Y a ti, y a tu niña divina que vino de visita. Sí, 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 está ahí esperando que termine para venir. Bueno, gracias, gracias, Adrián. Corto.